Momento de ingresar a hablar nuestro tema del día y vamos a hablar de las elecciones primarias y el cierre de inscripciones de alianzas que ha concluido la jornada del día de ayer. Le vamos a dar la bienvenida en primera instancia a doña Hilda Saavedra, quien es representante de Chuquisaca Somos Todos. Doña Hilda, bienvenida. Muy buenos días, un cordial saludo para ti y para ti también, Pablo. Luego le vamos a dar también la bienvenida al señor Pablo Pérez, quien es representante del movimiento al socialismo. Buenos días, bienvenido, licenciado. Buen día, Wilder, buen día a Hilda y un saludo a todos los amigos del canal. Bueno, simplemente dos alianzas que se han dado en este cierre, que es uno entre el FRI, que ha cerrado alianza con Solvo, y también Unidad Nacional con los Demócratas. Doña Hilda, dos alianzas, hay otros partidos que se han quedado libres, vale decir UCS, el MNR también. Bueno, en realidad yo creo que la población estaba esperando algo diferente, estaba esperando caras nuevas, personas nuevas, políticos nuevos, gente que realmente le dé otra imagen, otra calidad de vida, digamos, dentro de la política nacional en nuestro país. Creo que no es nada novedoso lo que hemos visto hasta anoche, hasta la medianoche prácticamente. Son las mismas personas, son políticos del pasado, son gente que ya han hecho política en diferentes partidos políticos y que hoy por hoy están cerrando alianzas para volverse a proponer nuevamente, tanto en las primarias como en las elecciones nacionales. Yo creo que preocupa a la población porque esperábamos algo nuevo. La población estaba esperando, de acuerdo a la manifestación de cada uno de estos líderes políticos del pasado, estaban esperando propuestas nuevas, caras nuevas, políticos nuevos, para hacer de esta coyuntura política totalmente diferente en nuestro país. Me parece que hemos salido de una etapa política del pasado en la que hemos entrado a otra etapa política del presente, en el que de alguna manera también se identifica este partido político de 12, 13 años en gobierno, se identifica a los partidos tradicionales. Por todo lo que estamos viendo, la gente que participa dentro de este gobierno a nivel nacional, a niveles departamentales, a niveles municipales, hemos visto que al final hemos llegado a lo mismo, a tener gente del pasado, pero con una propuesta aparentemente nueva para Bolivia. Bueno, una de las alianzas, don Pablo, más fuertes puede ser la del FRI con Solvo, que ya ha tenido sus primeros roces con el presidente Evo Morales. Bueno, yo creo que en algún momento alguien ha parangonado, ¿no?, los dioses de barro, que la primera gota de agua se derrite. Y a partir de aquello, si usted ve, Solvo y el FRI, supuestamente debería ser el censo articulador. Y ahí nomás se ve lo que se va manejando en diferentes escenarios. No porque madrugas amanece temprano. O sea, la estrategia de Samuel Doria Medina fue lanzarse pensando que todos se iban a unir a ellos. Y del otro lado, Samuel Doria Medina, Costas, y aquí viene el detalle, el tema de las plataformas. Uno de los dirigentes a nivel nacional de las plataformas es parte de esta alianza. Entonces, se desnuda que las plataformas ciudadanas, etcétera, que supuestamente hacían un trabajo cívico, etcétera, con el tema de una consigna, el 21F, ahí están identificados hoy en un partido político. Legítimo derecho, sí, pero lo que no tienen derecho es a mentirle a la población, a decirle nosotros las plataformas no tenemos ninguna intención político, partidaria, etc. Todos tienen el derecho legítimo a estar en política. Pero cuando le dices no, de nosotros es una reivindicación, ¿sí?, entonces llega el momento en que te desnudas y le quitas toda esa credibilidad a mucha otra gente que posiblemente esté por el lado sano. Ahora bien, después de todos estos discursos que se han ido manejando a nivel nacional, con el discurso de nuevos actores políticos, lo único que hemos visto anoche en este cierre de tiempo de las alianzas es nuevas siglas, pero actores viejos. Pero más aún, actores viejos de las peores épocas políticas de la democracia. No nos olvidemos que Carlos Mesa fue el actor político de las épocas más duras del MNR. Capitalización, privatización,
pero además del proceso insurrecto que ha habido en octubre, porque en octubre no fue una marchita que rechazaron, etc. Fue un proceso insurrecto, de donde se levantaron las clases medias intelectuales, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí aparecemos nosotros como actores del movimiento al socialismo a través del liderazgo del compañero Evo Morales. Hoy la población seguramente va a empezar a analizar, obviamente, hoy anoche se cerró el tema de la inscripción de las alianzas. De aquí a unas 2 semanas se cierra ya la inscripción de candidatos. ¿Quiénes serán los candidatos? Entonces, a partir de este escenario, seguramente la población en su casa, en su domicilio, etcétera, va a empezar a definir. Tienen 2 actores ahí, 2 actores del pasado inmediato. La población tendrá la opción de definir que si quiere volver al pasado a través de estos 2 actores que se han aliado, o continuar con lo que le ofrecemos nosotros. Liderazgo con el compañero Evo Morales, un proyecto en el proceso de cambio, con todas las cuestiones que pueda haber. En política es así, ¿no es cierto? Y hay que rescatarlo mejor y obviamente ir enmendando las críticas que puedan venir desde cualquier escenario. En democracia se respeta esto, Wilmer. Bueno, ahora, pasando a un detalle. La oposición sigue siendo dividida, pese a que ha habido alianzas, ha habido la posibilidad de alianzas, sigue estando dividida. Ahora, ¿cuánto le beneficia esto al movimiento al socialismo, Miguel? A ver, primero creo que hay que dejar claro una cosa. Si bien en este momento estamos viendo actores, viejos actores en política y nuevamente relanzándose, creo que el movimiento al socialismo no tiene que criticar nada, no tiene por dónde. El movimiento al socialismo se ha alimentado de gente movimentista, de gente de ADN, de gente mirista, de todos los partidos, de todos los viejos actores políticos. Eso lo decía hace rato a nivel nacional y a nivel departamental. No olvidemos en la misma asamblea departamental, ¿quiénes están pues? ¿Quién maneja la asamblea departamental? ¿No son aquellos que fueron parte del MNR? ¿No han sido colocados por el MNR y hoy por hoy están en la asamblea departamental, Pablo? Yo creo que hay que tener un poco también de vergüenza para dirigirnos a la población y decirle una verdad. ¿Quiénes están manejando el Poder Judicial en este momento? Bueno, vamos a ¿Quiénes están manejando, no? Entonces, sí, me parece que es importante, pero recordar, porque fácil es atacar a otros. Yo estoy totalmente de acuerdo que son los mismos viejos políticos del pasado, pero que también esos viejos partidos políticos del pasado están dentro del movimiento al socialismo, que prácticamente han obligado a que la gente vuelque sus miradas a otros partidos. ¿Por qué? Porque han visto que la democracia en el país está en peligro. La constitución política del Estado está en peligro. No se respeta la decisión del pueblo. Entonces, frente a este panorama y a este miedo que está viviendo la población boliviana, han hecho que esas miradas y esas intenciones vuelvan hacia otros actores políticos. Ahora, lo que tú decías, evidentemente, la oposición está dividida. Es que no hay, pues, digamos, una posición ideológica igual entre todos. Hay una diferencia marcada. No podemos, por ejemplo, nosotros como Bolivia somos todos, por lo menos es mi posición personal, porque quiero decirle a la población que este sábado justamente tenemos un ampliado departamental en Poroma, donde vamos a sacar algunas decisiones políticas, pero eso va a salir también de las bases. Y mi decisión política es personal, ¿no? Es de que yo no me puedo, pues, mezclar con los demócratas, es como mezclar el agua y el aceite. Con esos partidos políticos del pasado tampoco, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que hacer un análisis de que no es juntarse por juntarse. El agua y el aceite no se juntan, Wilder, no se juntan. Y juntarse por juntarse no es así. La población tiene que ver qué nueva alternativa va a surgir en este tiempo, porque hasta este momento son ellos. Pero van a surgir nuevas alternativas, nuevas caras, nuevos liderazgos. En el país existen profesionales de gran valía, existen mujeres y hombres que sí pueden estar representándonos a nivel nacional y a niveles departamentales. Por tanto, no pensemos que solamente ellos son los líderes que pueden llevar adelante al país. Bueno, don Pablo, ¿cómo evalúa todo lo que está pasando? La oposición continúa dividida, hay que ser sinceros, y el movimiento al socialismo firme con un solo candidato. Yo creo que política hay que hacer con cabeza, no con el hígado. Si no, ya estuviéramos
agregados, ¿no? Lo que ocurre es, mire, yo soy de la cultura de la crítica y la autocrítica, porque yo vengo del movimiento obrero, del proletariado. Y ahí, por ejemplo, es la crítica y la autocrítica. Y a partir de este tema, yo, al interior de mi partido, hago crítica y autocrítica. Y por eso he tenido muchos problemas internos en mi partido. Pero no he optado por el camino más fácil de hacerme a un lado y desde el frente tirar piedras, como lo han hecho los de Bolivia Somos Todos, ¿no es cierto? Y eso no está bien. ¿Por qué? Hay que darle pelea pues desde adentro. ¿Que hay gente que nos ha hecho enterismo? Seguro que sí. Y esa ha sido mi pelea internamente. Entonces, y hay que continuar. Porque si agarramos y le tiramos piedras, entonces que vuelvan los otros. Que vuelva Samuel Doria Medina, que vuelva Carlos Mesa, que vuelvan los demás. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos molesta, por decirlo internamente. Internamente, y aquí está Hilda. O sea, con Hilda tenemos grandes diferencias de concepción posiblemente no ideológica, pero tal vez de conducción partidaria política. Y ella me ha visto por lo menos pelear internamente en mi partido, inclusive hasta amenazas de expulsarme. ¿Por qué? Por pedir que hay que reconducir el partido, que hay que reconocer que ha habido enterismo, sí, pero no podemos frente a esto renunciar al proceso. Ahora bien, lo otro, lo que decía usted, Wilder, la oposición, dígame, en algunas elecciones, en algunos hechos electorales, la oposición ha ganado con amplia mayoría, por decirle el 21F. ¿Por qué lo ha hecho? Hay un solo líder que une a la oposición, es Evo Morales. Evo Morales es el único líder que une a la oposición. ¿Por qué? Porque todos contra Evo Morales han agarrado y han hecho. Y cuando hubo las elecciones judiciales, la oposición que manejó, todos los que votamos contra Evo Morales, y por eso hubo una baja votación para los que son enteramente candidatos a estos otros escenarios. Entonces, ¿y qué les divide a la oposición? La angustia de poder político, la angustia de poder económico, y ahí está, yo salgo con esto. ¿Qué decía Carlos Mesa? No podemos retroceder a la vieja práctica que se ha hecho hasta el 2003, del coteo, de la parcelación del poder ejecutivo, del poder legislativo, etc. Por eso es que no nos unimos con los demócratas, dice. Entonces, Carlos Mesa, que ha sido parte de ese coteo, dice, no queremos volver atrás. Entonces, por eso es que la oposición no piensa en Bolivia, lo que está pensando es en intereses sectarios de todos estos otros actores. Y le cuento una más, 30 segundos. Bueno. Nosotros cuando éramos gobierno, el 2006, ¿qué hizo Doria Medina? Era funcional a nosotros. ¿Cuál su interés? Nosotros no teníamos el 51%. Nosotros no teníamos 2/3, es decir, teníamos solamente el 51%. ¿Por qué eso Doria Medina era funcional a nosotros? Por su interés de la fábrica de cemento. Logramos los 2/3 y revertimos la fábrica de cemento. Entonces, siempre ellos juegan sus intereses. Y cuando ellos Muchas dicen, gracias, don Perdón, Pablo. listo, en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Nosotros hemos salido a las calles, muchas gracias, Hilda. Nosotros hemos salido a las calles para escuchar también qué opina la población, si está de acuerdo con las alianzas en las primarias. Estoy de acuerdo, sí, porque quiero que otra persona gobierne también, porque tantas cosas que ahora está pasando en el país, claro que está gobernando bien, pero él siempre quiere atacar a las personas que quieren postular algo, les hace algún daño para que les meta adentro, para que ya no postule. Yo creo que sí, porque se conformaría un único bloque que se va a contraponer al presidente Evo Morales. Yo creo que sí. Tendría que haber unas primarias entre todos los candidatos o precandidatos en este caso para escoger uno y que sea una alianza fuerte contra el gobierno. Claro, porque está en la Constitución y la nueva ley así también lo permite. Y estamos ejerciendo un derecho que constitucionalmente se nos da a todos los ciudadanos. Honestamente, hubiésemos querido como ciudadanos bolivianos que se unifique todo esto, ¿no? Lo que es el otro bloque que va a ir
en lo que es las elecciones, pero no estoy de acuerdo porque, como te digo, era que signifique y un solo bloque vaya y haga frente a lo que ahora es el oficialismo, ¿verdad? Claro, tendría que ser, ¿no? Porque en sí este gobierno está haciendo lo que quiere, ¿no? Por tal razón, yo creo que es muy importante que la oposición que se pueda unir, ¿no? Y tiene que haber un cambio porque el cambio siempre hace un buen para la sociedad. Mire, yo creo que ¿cómo se llaman? Las elecciones primarias no deberían de existir. Es un gasto insulso, cada partido va a definir lo que ya está definido. Eso es. Como le digo, es un gasto insulso de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral para realizar esta primaria. Yo no lo veo, no tendría razón de ser la elección primaria. Bueno, la población discrepa también, a favor y en contra de estas alianzas, pero lo único que pensaba la población es que se podía presentar un solo bloque de oposición. Así es, pero lo más importante yo creo que la población tiene que pensar que existe todavía posibilidades de tener gente nueva, gente que tenga credibilidad. En este momento tenemos dos bloques, está la extrema derecha y está la otra derecha del movimiento al socialismo. Así que no hay dónde perdernos, ¿no es cierto? Le pido a la población que pensemos con cabeza fría, no por simplemente apoyar a un partido político, también vamos a dejar de pensar en una nueva alternativa. Estamos trabajando en una nueva alternativa con gente nueva, con políticos nuevos y con gente que realmente respete la democracia. Lo más importante y fundamental es la democracia para nosotros, es hacer respetar el voto del ciudadano y la constitución política del Estado que este gobierno no respeta para nada. Bueno, Pablo, hemos escuchado la opinión de la población. ¿Sabe qué? La población tiene que enterarse cuando dicen esa constitución ha sido bañada con sangre. ¿Sabe dónde se aprueba la constitución? En el Parlamento. ¿Sabe quiénes estaban en el Parlamento? Estos actores que dicen bañada de sangre. Estaba Podemos y estaba el UM, Ortiz y otros más estaban, y ellos son artífices de que aprobamos esta constitución. Y cuando salen dicen, esa constitución, ellos han aprobado con nosotros, en puro acuerdos. Hemos hecho en el Parlamento y usted sabe qué ha sido. Yo creo que ahora, de acá en adelante, lo que tiene la población es esto. Los acuerdos que se han dado anoche se han cerrado a la medianoche, como decía Hilda, seguramente aparecerán algunos actores de por ahí, pero más de cola de ratón que cabeza de león. Así va a ser la cosa. Y a partir de eso nosotros vamos a seguir. Tenemos un solo candidato, tenemos una propuesta, tenemos ya todo lo que significa la responsabilidad política como movimiento al socialismo. Más allá de cualquier crítica, y la población tiene la opción de elegir darle continuidad a este proceso o retroceder al pasado inmediato neoliberal. Yo te agradezco. Estos partidos políticos son funcionales al MAS. Eso tiene que saber la población. Bueno, todas estas alianzas son funcionales al MAS. Y así, en esa forma están trabajando. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle la presencia de Pablo, gracias a Hilda. Y de esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.